Bien, vamos a hacer el resumillo este de la Constitución española, la corona y el título. El título 2 sería, ¿bien? Entonces, hablamos de que el jefe de Estado de España es el rey, o más concretamente la corona, y que la corona está regulada siempre por la Constitución española y sus características son tres. Esto es pregunta de examen, obviamente. La corona es un órgano constitucional, la corona es hereditaria y además el cargo del rey tiene carácter vitalicio. Esto último, con el tema del rey emérito, es lo que ahora mismo se quiere cambiar, ¿vale? Pero de momento está así. También se quería cambiar el tema de que es hereditaria, porque había un artículo, ¿vale?, que se iba a cambiar, no se ha cambiado, donde la princesa no podía ser, tenía que ser varón, y todo esto también pues se cambió. Pasamos a hablar del estatus del rey. Hablamos de que usualmente es irresponsable ofrecer funciones de desempeño del cargo, mientras que sea inviolable el estatus personal de inmunidad. Esto también viene a cuenta con las últimas noticias que hemos visto, que el rey emérito se le ha desterrado a Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Y que como era inviolable su situación de rey emérito, no se le podía juzgar presuntamente todo, ¿vale?, por el tema que decían de comisiones cobradas en el tren de la Meca, a nombre de España, y de muchas comisiones más donde él ha intercedido para que España se lleve contratos en diferentes países extranjeros. Bien, entonces esto os lo cuento para que os suene y os aprendéis mejor pues esta parte, no por otra cosa. No sé quién para juzgar nada. Entonces, por lo que respecta al primer punto, también justificamos que el acto del rey es un traspaso de responsabilidades, y esto viene reflejado en el artículo 64.2, donde nos habla que los actos del rey serán responsables las personas que lo refrendan. Bien. Luego vamos a hablar de la sucesión de la corona. El criterio de sucesión, que es lo que os explicaba antes, en España está expresado en una fórmula tradicional escasamente alterada según o desde 1837. Esta fórmula nos dice que la sucesión del trono es de orden regular y por primogeniatura y representación, y siendo así referida a la línea anterior a los posteriores. En la misma línea también nos habla de que el varón, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Me explico. Que según esta norma de 1837, que viene reflejada en el artículo 57.1, pues obviamente los hijos mayores, como pone aquí, ¿de acuerdo? Y preferentemente que sean varones. Por eso, en la princesa, ahí tenemos dos princesas, pues sería la hija mayor, ¿vale? La princesa Leonor. Y luego, aparte de esto, pues en este caso, pues el tema del sexo, varón o hombre. Bien, la regencia, el artículo 59 de la Constitución española, y en España ya ha habido varios periodos donde ha habido regentes, bien, nos habla de lo siguiente. Puede hacer una regencia bien por minoría de edad o bien porque se inhabilita al rey o al sucesor, ¿vale? Luego pasamos al título 3. El título 3... se me ha ido. Del título 3 vamos a hablar... se me ha ido. Pues no. Vale, del título 3 vamos a hablar de las Cortes Generales. Las Cortes Generales son representativas del pueblo español a través de unos ciudadanos y unos representantes. Las Cortes Generales son deliberantes, es decir, sus decisiones se llevan a cabo porque se deliberan, se hablan entre sí, y aparte de ahí todos los miembros de todos los partidos pues tienen derecho a su participación para lograr un acuerdo, ¿vale? Esto es lo que vemos en cada sesión del Congreso de los Diputados, donde según lo que se debata pues salen pues diputados de todos los partidos políticos a contar pues si están de acuerdo o no con lo que se está votando en esos momentos y cuáles son sus pesquisas o sus opiniones. Las Cortes también Generales son un órgano de acción continuada. Durante las vacaciones parlamentarias tenemos que nunca se quedan solas por si pasa algo en España, y hay una diputación órgano de permanencia que se llama Diputación Permanente, ¿vale? Esto lo vimos cuando explicamos este artículo.
Es decir, que cuando nadie se van de vacaciones, pues es como cuando tienes un médico de guardia. Pues aquí también tenemos la Diputación Permanente, que sería como la guardia de las Cortes Generales o del Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? La estructura es bicameral, es decir, tenemos el Senado y el Congreso, hay 2 cámaras, y luego es un órgano de acción continuada de funciones. Las Cortes son poderes legislativos, crean derecho, normas, y además, o si no, podrán ser enjuiciadas, si no por el Tribunal Constitucional. Luego también tenemos que las Cortes tienen 2 cámaras, hemos dicho ya, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados tenemos como un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, dependiendo de la legislatura, dependiendo también de la población española, de las votaciones, etc. En la actualidad son 350 diputados. Según esto, tenemos que la Ley Orgánica 5/85 del 19 de junio, el régimen electoral general, son elegidos por sufragio universal libre, igual, directo y secreto. A cada provincia tienen un mínimo inicial de 2 diputados y luego poblaciones como Ceuta o Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. Luego, 248 diputados restantes se distribuyen en provincias según su población. La elección de estos diputados prevalece según la circunscripción electoral, atendiendo a criterios de representaciones proporcionales, y se aplica en España el sistema de Ohl. Esto, hago un inciso, hay muchísima polémica porque yo lo veo injusto, ¿bien? Hay veces que tenemos las zonas de la España desierta, como las llamamos, o desértica, donde no hay casi población y tienen igual de votos que igual otra zona donde está superpoblada. Hay veces que porque no consigues un voto más se pierden 400, 300 mil votos, etc. Y a mi juicio, a mi punto de vista, todo esto está obsoleto y se debería de hacer un nuevo sistema, ¿vale? De aplicación del conteo de los representantes o los diputados o las elecciones. Vale, inciso terminado. Vamos a hablar del Senado. El Senado es una cámara de representación territorial y cada provincia siempre tiene 4 senadores. Inciso. Todo esto son preguntas de examen, obviamente, ¿vale? Bien. Y además tipo test. En la circunscripción insular, es decir, en las islas, ¿vale? Que son, pues eso, las islas de... Pues tenemos islas en España, pues tenemos la zona de Mallorca y la zona de Gran Canaria, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, pues aparte, la zona de Ceuta y Melilla. Bien, dice, en cada circunscripción insular se escribe el número de senadores, 3 en Canarias, Mallorca y Tenerife, 1 en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Y luego las poblaciones de Ceuta y Melilla, que cada una tiene 2 senadores, 2 Ceutas y 2 Melilla, ¿vale? Comunidades autónomas que designan, además de un senador, otro más por cada 1.000.000 de habitantes, ¿vale? Es decir, si Murcia tiene más de 1.000.000 de habitantes, pues tendrá los suyos más los que le correspondan porque pasa el 1.000.000 de habitantes. Bien, periodo de sesiones. Dentro de un año parlamentario tienes 2 periodos de sesiones. El primero corresponde a los meses de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Y durante los periodos interparlamentarios tenemos competencias diferentes según las cámaras de la Diputación Permanente. El Congreso de los Diputados y el Senado se elige cada 4 años y además tenemos que el mandato de los diputados y senadores termina 4 años después de la elección o bien el día que se disuelven las cámaras, ¿vale? Repito, periodo de sesiones, dentro de un año parlamentario, 2 periodos de sesiones y tenemos como, digamos, como 2 ciclos, ¿vale? El primero que sería de septiembre a diciembre hasta Navidad, imaginaros como el curso escolar, empezamos en septiembre y terminan en Navidades, que sería o en la universidad el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, para que se os quede. El primero corresponde de septiembre a diciembre, hay exámenes finales, por ejemplo, aquí también se cierra, y luego el segundo de febrero a junio, como un curso universitario igual. Bueno, miento, porque el curso universitario el segundo cuatrimestre, pues sí, más o menos de febrero, lo que pasa es que ahora tenemos junio y como no tenemos septiembre tenemos julio, ¿vale? Pero más o menos igual. Bien, el Congreso y el Senado son elegidos cada 4 años, se hace por legislatura y luego el mandato de diputados y senadores termina 4 años después de su elección, o bien, si resulta que se van antes o no llegan, pues el día que se disuelven las cámaras. Si hablamos de disposiciones comunes, los diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y además durante esos periodos de su mandato de diputados y senadores gozan de inmunidad.
y solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Flagrante delito es que los pillen robando un banco, o sea, los pillen haciendo el delito, ¿vale? Violando a alguien, cometiendo una, yo sé, no sé, cualquier historia, ¿bien? De hecho, hay casos que se han denunciado que han pillado, pues eso, diputados o senadores borrachos, drogados, en fiestas, en tal, que aunque son inviolables, imputables, pues sí, como los han sido pillados, sí pueden imputárseles, ¿vale? Porque los ha pillado en un control de la policía. Tenemos el caso ahora con el tema del confinamiento, que hay algunos que los habían pillado saltándose confinamiento, aunque luego es verdad que han dicho que es ilegal o inconstitucional, con lo cual no va a ningún sitio, ¿no? Pero eso, que ellos además les salían muchas opiniones diciendo que tenían que dar ejemplo y tal, ¿no? Y se habían escapado, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre todo esto para que no se os olvide. El presidente de la Cámara, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que, bueno, luego nos habla de que no pueden ser inculpados, que tienen inmunidad, ni procesados, sin que se nombre o si lo diga en este caso la Cámara respectiva. Significa, si son del Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados, y si son del Senado, el Senado. Y luego además nos habla que las causas que serían competentes para juzgarlos sería la Sala Penal del Tribunal Supremo, no en un juicio, por ejemplo, en un tribunal de cualquier sitio o en un juzgado de cualquier sitio, no. Tiene que ser el Tribunal Supremo, ¿vale? Cuando estamos hablando de un diputado o de un senador. Del Senado o del Congreso. Vale, vamos a hablar luego del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, las funciones sería presidir la Cámara, que sería el Congreso o el Senado, y luego dirigir los debates. Son los típicos que dicen, señor, ya es la hora, o, ¿sabes? O que tiene que le da el turno de palabra, lo quita, pone orden, tienen ahí como una especie, como si fuera un juez, ¿vale? Lo habéis visto en la tele, tiene como un martillo de madera que lo toca y tal cuando hay mucho lío, o siempre dice cállense o tal, ¿vale? Son los presidentes de las cámaras. Luego, la mesa de la Cámara. La mesa, es decir, lo que está por debajo del presidente, ahora os pongo una foto, está formada por 4 vicepresidentes en el Senado y 4 secretarios. Y además, estos son elegidos por mayoría simple. Normalmente, ¿vale? Hago un inciso, pues cada partido político mayoritario pues pone sus 4. Luego, el órgano rector de cada una de las cámaras tiene que hacer su representación y la mesa actúa bajo dirección de su presidente y a su vez es presidente de las cámaras. Los grupos parlamentarios son unidades políticas básicas de acción del Parlamento. Grupo parlamentario, pues Ciudadanos, PP, PSOE, Vox, Podemos, no sé, luego tenemos nacionalistas, catalanes, no sé, vascos, de Gran Canaria, de tal, tenemos, pues de cada comunidad autónoma tiene los suyos, ¿vale? Por regla general, los partidos políticos que pertenecen a las cámaras crean un grupo único parlamentario y además que son propios y que poseen hay partidos, por ejemplo, que son muy pequeñitos y que no tienen grupos más de uno. Y si resulta que son solo un diputado, por imaginaros, hay una Teruel existe, no lo sé, me lo estoy inventando, pero Teruel creo que tiene 2 además. Si tienes solo uno, pues te juntas igual con uno de Palencia, uno de tal, y varios son lo que se llama el grupo mixto, ¿vale? Son diputados de varios lugares de España que están solo ellos, porque el sitio es pequeño, porque no han sacado más votos, y todos se juntan en lo que se llama el grupo mixto, porque no tienen grupo propio, porque solo son uno, o son muy pocos, igual, ¿vale? Luego tenemos, ya hemos nombrado la Diputación Permanente, que son las personas que se quedan de guardia cuando los restos se van de vacaciones, bien de Navidad, bien de verano. En este caso, la Diputación Permanente, mínimo son 21 personas, y que además va en proporción de, o sea, cada miembro o cada una de estas 21 personas se reparten según la minoría o la mayoría de los grupos políticos, ¿no? Es decir, si el PSOE, me lo invento, o sea, no me lo invento, tiene mayoría, pues tiene más representantes de la Diputación Permanente que, yo que sé, que Podemos o que Vox o que yo que sé, ¿vale? La función es velar porque los poderes estén reunidos en vacaciones, ¿de acuerdo? O bien cuando están disueltas las cámaras, o bien cuando no se ha terminado el mandato de estas. Bien, luego tenemos otro órgano que se llama la Junta de Portavoces. Esta está formada por el presidente de la Cámara y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Pues eso, depende de cada partido político, tiene su junta de portavoces, depende si son mayores o menores números de ellos, y luego pues todos a la vez tienen un presidente de Cámara. Luego las Cortes. Las Cortes tenemos el control de la actividad del gobierno, que es lo que se habla o se debate, si se han gastado más en presupuestos, si no, si ha hecho algo que no esté bien, etcétera, el control.
Y luego la función de legislar, es decir, hay reglamentos, hay recomendaciones que luego pasan a carácter de norma y luego ya pues vemos un poco si pasan a leyes, si son orgánicas o no, o generales o tal, ¿no? Eso sería un poco la función de las Cortes. El control al gobierno se controla por la acción mediante preguntas o instrumentos de control tales como interpelaciones, comisiones de investigación, etc. ¿Cuándo se nombra una comisión de investigación? Pues cuando hay algo que no está claro. Por ejemplo, ahora, ¿cuándo se ha nombrado una comisión de investigación? Pues lo primero que se ha hecho es, por ejemplo, se nombró una con el tema de la constitucionalidad de los estados de alarma, que al final dio positivo. Se nombró otra, por ejemplo, con el tema de los fondos europeos y el reparto que ha habido, que no está claro cómo se está repartiendo. Se ha pedido una comisión de investigación, de momento no hay, porque el gobierno no da claramente los parámetros a quién le está dando ese dinero, por ejemplo, ¿no? Que nos den desde Bruselas. Comisión de investigación, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, pues como España, porque se ha pedido que se aclare eso, se está dando material militar, es decir, pistolas, metralletas, cazas, etcétera, o solo complementos, como han dicho el presidente del gobierno hoy, chalecos, cascos y tal, ¿no? Porque dependerá si Rusia se cabrea y aprieta un botón y nos meten un misil aquí, y tú estás en tu casa y te cae un misil ruso, porque actualmente España está en guerra, no nos olvidemos con Rusia, ¿eh? Nosotros somos de la Unión Europea, los 4 mandamás han decidido jorobar a Rusia, y entonces España, que forma parte de la Unión Europea y que encima está mandando material a Ucrania para ayudarlos, ¿vale? Vamos en contra de Rusia, ¿bien? Que es una burrada, pero bueno. Lo dejo ahí porque estoy dando clase y no me quiero meter en política, ¿vale? Pero es una burrada. Porque Rusia tiene misiles ultrasónicos que solo apretar nos desintegran. Bien, seguimos. La función del gobierno es controlar diversos instrumentos de carácter general a través de preguntas, comisiones, tal. Luego, cuando haya un caso raro, se hacen mociones de censura. Por eso ahora mismo gobierna el señor Sánchez, ¿vale? En su origen fue una moción de censura al anterior presidente del PP, Mariano Rajoy, que él ganó porque no estuvo de acuerdo en un acto o algo que hizo, se votó tal y ganó, ¿vale? Entonces esto está regulado en el artículo 113 de la Constitución y luego la investidura del candidato a la presidencia en el 114, que no hemos llegado a esos. La función de legislar. Legislar es hacer leyes, es decir, elaborar normas jurídicas de sociales, etcétera, que tienen más o menos trascendencia. Primero se llama norma, ¿vale? La Constitución están las normas, primero están los reglamentos, que son como recomendaciones. Luego hay unas normas, deberías de cumplir, pero sigue siendo condicional, deberías. Y luego ya llegamos a la ley, ¿vale? Entonces la ley te dice que sí o sí tienes que cumplirlo, si no es ilegal algo, ¿vale? Desde cómo hacer mascarillas, me lo invento. Primero hay una norma o una recomendación, luego de la recomendación viene a la prohibición de imagínate, no tienen que ser me lo invento, que se incendien o inófugas o lo que sea, o no utilizar materiales que sean contaminantes para la salud, anihilarlos, etc. Y luego ya viene la norma. La norma es cómo hacer mascarillas en España. Tal. Paso 1, 2, 3, 4. Norma. Ya es una ley, ¿vale? Pero primero es una recomendación, luego puede hacer un reglamento y luego ya pues la ley. Y la ley tienes que cumplirla una vez que esté publicada en el BOE, como ya hemos visto, que está firmada por el rey y se publica en el BOE, entonces se cumple, antes no. Clases de leyes, esto también importante, ¿vale? Leyes orgánicas, que son el artículo 81 nos dice cómo está hecha una ley orgánica, y una ley orgánica significa que tiene mayoría absoluta, ¿bien? Para aprobarla, ¿vale? Es de vital importancia. Por ejemplo, el otro día se votó la reforma de la ley de los trabajadores, ¿vale? La nueva ley de los trabajadores, no me acuerdo cómo se llama, la ley de los trabajadores se votó el otro día. Y esto se debe aprobar por mayoría absoluta, que hubo un lío porque uno decía que se había equivocado al votar, etcétera, ¿vale? Artículo 81. Y hay leyes de vital importancia. Y otras que no son tanto, que con una mayoría simple se aprueban. Y luego hay otra cosa que se llaman los decretos leyes o decretos legislativos, ¿bien? Y esto sería lo más importante. Luego pasaríamos a ver, y termino ya porque ya sé que me estoy pasando de la hora, el gobierno. La composición del gobierno viene en el artículo 98.1 de la Constitución española. El gobierno, ¿vale? Y las funciones. El presidente tiene lo que hace es representar a España
porque es el presidente del gobierno de España y además convocar y presidir reuniones del Consejo de Ministros, se debe someter al rey para sancionar, es decir, el rey tiene que aprobar cada ley para luego sacarlas en el BOE, esto lo vimos el otro día. La palabra sanción significa aprobación, que la buscamos en el diccionario en las clases anteriores, recuerdo. Luego, las leyes aprobadas en las Cortes Generales dirige la acción del gobierno a coordinar funciones sin perjuicio de competencia y responsabilidades de cada miembro. El rey tiene que proponer el nombramiento de los demás miembros del gobierno, además de tener o comprometerse a responsabilizarse que el gobierno a través de cuestiones de confianza y además proponer disolución de las Cortes bajo la exclusividad y responsabilidad. La función del gobierno sería dirigir la política tanto interior como exterior de España, las administraciones civiles, militares, de defensa y además ejercer funciones ejecutivas de potestad, reglamento según la Constitución. Y luego tenemos las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, que son de 3 tipos. La responsabilidad política del gobierno, cómo se faculta la disolución de las cámaras y cuál sería la cuestión de confianza o moción de censura, ¿vale? Y con esto de momento lo dejamos por hoy.